Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. Muestra la imagen que tienen otros países sobre Costa Rica y hacia dónde nos dirigimos como sociedad. Nuestra misión es presentar de forma clara, directa y atractiva la realidad de un mundo dinámico y cambiante y cómo enfrentarla para lograr el tan ansiado desarrollo con justicia social. Mostramos la importancia de la cooperación internacional, las relaciones comerciales, aportes y asistencia que brinda el honorable cuerpo diplomático y consular acreditado en Costa Rica y de nuestros representantes en el exterior. Gracias por estar en el programa Horizontes, como siempre, los sábados a las 11:30 de la mañana por Canal 1. Les recuerdo que este programa se puede ver en todas las redes sociales, puede vernos en nuestro canal de YouTube como programa Horizontes Televisión Costa Rica. Y recuerde que si tienen interés en que les visitemos, ya sea alguna embajada para conversar sobre el estado de las relaciones entre Costa Rica y el país invitado, sobre días nacionales, que es muy importante, los eventos que se acercan, o también empresas pequeñas, medianas, grandes, que quieran dar a conocer sus servicios y productos, pueden comunicarse con nosotros y con mucho gusto les visitamos. Estamos en la Embajada de Cuba. En esta segunda parte del programa vamos a conversar con el embajador, don Jorge Rodríguez. Embajador, la semana pasada usted tocó un tema muy importante y fue el tema del fortalecimiento de las relaciones comerciales entre Costa Rica y Cuba. Y yo quisiera reconocerle a Cuba algo que nosotros particularmente hemos venido perdiendo, y es el tema de la seguridad que tiene Cuba para los turistas. Yo le he contado a usted que yo estuve en Cuba 2 veces y a cualquier hora del día, de la noche, de la madrugada, uno sale tranquilo, sin ningún problema. Más bien se encuentra con gente muy amable. ¿Cómo están las relaciones ya específicamente, embajador, entre Costa Rica y Cuba? ¿Y cómo ve Cuba, digamos, a nuestra región? Bueno, gracias por la pregunta. Me parece muy interesante los temas que usted ha señalado. Bueno, efectivamente, las Naciones Unidas todos los años, desde el año 1992, aprueba una resolución de condena al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, que por cierto, hay que destacar y debo reconocer que siempre hemos contado con el voto favorable de Costa Rica a dicha resolución desde el año 1993. Es importante ese apoyo porque si bien es una resolución que no es vinculante, pero obviamente demuestra el aislamiento en que esa política tiene en el mundo y que Estados Unidos se ha quedado aislado con esa política. Solamente 2 países votan en contra siempre, que es Israel y Estados Unidos. Alguna vez se le suma algún que otro país, se le ha sumado algún que otro país que sea subordinado a Estados Unidos, pero es aplastante la votación en contra del bloqueo. Y efectivamente, nosotros, como le decía, estamos desarrollando las relaciones comerciales, tratando de desarrollarlas, impulsarlas. También en el turismo hemos observado en los últimos meses un incremento en los viajes a Cuba, a pesar de que lamentablemente no hay una conexión directa entre ambos países. En un momento la UDO cubana tuvo vuelos directos a Costa Rica, pero bueno, lamentablemente tuvieron que, por los problemas que tenemos con la flota aérea, tuvimos que suspenderlo. TACA estuvo volando también. Ahora se hace vía Panamá por Copa, ¿verdad? Sí, ahora se va vía Panamá, también se puede ir vía México. Avianca anunció que va a restablecer los vuelos ahora también a partir del mes de julio desde Bogotá, puede ser también otra opción. Porque no sé, no recuerdo bien si Avianca también tenía un vuelo desde Costa Rica a La Habana, que lo suspendió en un momento determinado por las presiones del bloqueo. Y efectivamente,
Usted señalaba el tema de la seguridad en nuestro país. Afortunadamente, bueno, en primer lugar somos una isla, es más difícil para actividades en narcotráfico. De todas maneras, en Cuba hay una política de cero tolerancia con el narcotráfico, por lo tanto no tenemos crimen organizado, no tenemos narcotráfico, aunque no quiere decir que no haya personas que consuman droga y que haya algún consumo de droga, fundamentalmente de esa que entra a través de los recabos. O sea, como estamos en la ruta entre los productores de droga y Estados Unidos, que es el principal consumidor, pues sobre todo cuando es por vía marítima o a veces por vía aérea, tiran los paquetes, las corrientes marinas la llevan hacia nuestro país. La generalidad y la mayoría de las personas cuando la encuentran la entregan, otros aprovechan ahora que hay turismo, etcétera, y lo comercializan pero en pequeñas cantidades y somos intolerantes con ese tipo. Eso nos ayuda mucho a mantener los niveles de seguridad también. Si bien tenemos dificultades y en los últimos años han aumentado algunas desigualdades en términos de ingresos de sectores poblacionales, etcétera, pero mantenemos una sociedad donde todos tenemos el acceso y el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social, donde lo poco lo repartimos entre todos. Y atravesamos unas dificultades serias, precisamente por la causa fundamental de esas dificultades, el bloqueo genocida de Estados Unidos contra nuestro país, además de las leyes que ya existían, el presidente Donald Trump durante su mandato aplicó 243 medidas más. Y una semana antes de salir de la presidencia, de abandonar la Casa Blanca, nos incluyó en la espuria lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo, lo que nos complica todas las transacciones financieras internacionales como nadie es capaz de imaginar. Ya nosotros por la ley de bloqueo no podíamos utilizar el dólar en nuestras transacciones financieras, pero ahora multan a los bancos. Es una cosa realmente escandalosa. Han llegado ahora al extremo, incluso tratando de privarnos de los ingresos legítimos, por ejemplo en el turismo, le han aplicado la supresión de la visa esta a 41 países, fundamentalmente europeos, o sea, conociendo que Europa es uno de los emisores de turismo más importantes a Cuba. O sea, esto es una política y una serie de medidas que buscan privar a Cuba de sus ingresos. Entonces, es muy cínico después decir que la economía cubana no funciona, que nuestro sistema no funciona, cuando usted nos priva de los ingresos fundamentales, ¿no? O obstaculiza nuestros ingresos fundamentales como el turismo. El presidente Rafael Correa tuvo una frase, que es un concepto que a mí me parece que ilustra muy. Él decía: evaluar el desempeño económico de Cuba sin tener en cuenta el bloqueo es cínico, más o menos, no es textual, pero es la esencia. Y él decía, es como si encontráramos a una persona ahogada en el fondo de una piscina, atada de pies y manos y con 2 baldes de cemento en los pies, y llegar a la feliz conclusión de que se ahogó porque no sabía nadar. Eso es lo que ocurre con Cuba. O sea, nos dicen que la economía no funciona, porque es verdad que tenemos problemas serios, pero nos achacan y responsabilizan al gobierno cuando la principal responsabilidad es de ese genocidio. Porque Cuba tiene las condiciones y la capacidad necesaria para generar los ingresos que necesita para el normal funcionamiento de su economía. Lo que pasa es que el gobierno de los Estados Unidos hace todo lo posible nos hace una guerra económica, una guerra financiera, una guerra con el turismo. Si hay un producto que tiene más del 10% de componentes norteamericanos, no lo podemos
adquirir, si tiene componentes cubanos como el níquel, etcétera, tampoco se lo compran a los países, nos intoxica las redes y la propaganda contra los servicios médicos que Cuba ofrece en el mundo, sanciona ahora para cómo hay una medida que está, no sé si ya fue aprobada en el Congreso, de sancionar a los funcionarios de los gobiernos de los países que tienen colaboración médica y de salud con Cuba. O sea, es una persecución. Entonces yo le quito a usted las fuentes de su ingreso y después digo que usted no hace las cosas porque no quiere hacerlas. Eso es totalmente cínico y además genocida además. Entonces tenemos dificultades, obviamente. Ahora mismo estamos atravesando nuevamente un problema en la generación eléctrica porque nos persiguen el suministro de los combustibles. Hace poco el presidente Díaz-Canel explicaba cómo en una visita que hizo a un país determinado, donde se acordó un suministro de combustible que nos iba a permitir tener una estabilidad en los suministros, al otro día prácticamente saliendo la delegación, vino a Estados Unidos, presionó al gobierno y aquellos acuerdos no se pudieron cumplir. Entonces sancionan y también a Venezuela, que ha sido uno de los principales suministradores de combustible a Cuba. Han desatado campañas infernales contra otros países como a nuestro hermano país de México. Unas campañas... A la misma China, que ha sido sí, muy a China, colaboradora. todos quieren estigmatizar todas las relaciones de Cuba con otras naciones, buscando eso, asfixiarnos económicamente. Mire, y hablando de bloqueo, porque hay que recordarle esto, porque esto es un fragmento de un memorándum del subsecretario de Estado Lester Mallory, un memorándum secreto del 6 de abril del año 1960. Esto se conoció en un grupo de miles de documentos que fueron revelados, o sea, desclasificados en la década de los 90, inicio de la década de los 90. Dice ese memorándum del 6 de abril del año 1960. Cuba todavía no había declarado el carácter socialista de su revolución. Estamos hablando de eso. Ni se habían roto las relaciones con Estados Unidos todavía. Relaciones con Estados Unidos las rompe en enero del año 1961. Y el carácter socialista de la revolución se declara en abril, 16 de abril del año 1961, previo a la invasión mercenaria de Playa Girón o de Bahía de Cochinos, como más ustedes la conocen. Dice este memorándum del año 1960, abril del año 1960, un año antes de la invasión mercenaria, un año antes de la declaración del carácter socialista de la revolución. Dice ese memorándum: la mayoría de los cubanos apoyan a Castro. No existe una oposición política efectiva. El único medio posible para hacerle perder el apoyo interno, entre paréntesis, al gobierno, es provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria. Hay que poner en práctica rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica, negándole a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales, con el objetivo de provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Que alguien me diga a mí que eso no es lo que ha venido aplicando Estados Unidos desde esa fecha, incluso antes de establecer el llamado embargo, que no es un embargo, que es un bloqueo económico, y que no es lo que tratan de imponer ahora a todo precio contra nuestro país. Que alguien me diga, yo le pregunto a los que dicen que en Cuba niega, y a los que niegan el bloqueo, y a los que niegan que el bloqueo es la principal causa, que me nieguen esto, que es lo que están aplicando con la especulación, por ejemplo, de un sitio digital llamado El Toque, especulando con la tasa de cambio del dólar respecto al peso cubano en Cuba, tratando de deprimir los salarios, haciendo la labor indicada por el gobierno de Estados Unidos, todas las campañas mediáticas en las redes, y virtualmente hay una Cuba que es totalmente, no se parece nada a la Cuba real.
Es verdad que tenemos desabastecimiento en Cuba, es verdad que tenemos problemas. Tenemos ahora, como le decía, problemas en la electricidad, en la generación eléctrica, por roturas en las plantas, por otras que han entrado en mantenimiento, por el aumento de la temperatura debido al cambio climático. O sea, pero no dicen los grandes esfuerzos que hace el país por tratar de mantener los servicios de electricidad, que además abarca a la totalidad de la población cubana. Vamos a ir, embajador, al primer corte comercial para continuar con este tema tan importante. Ya regresamos. La Casa del Habano de San José, Costa Rica, se ha renovado en su nueva ubicación. Ahora nos encuentra a 300 metros hacia el oeste de Plaza Mayor, frente al Boulevard Romoser. Encontrará un diseño contemporáneo en las modernas instalaciones que le brindarán el máximo confort para sus reuniones familiares o profesionales. Parqueo privado, vigilancia, sala VIP e internet de alta velocidad son algunas de las comodidades en nuestra nueva localización. Les esperamos en nuestro horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Para reservaciones, pueden llamar al 2220-3881 o 6392-7299. También puede realizar sus pedidos a domicilio en nuestro WhatsApp 6392-7299. Hola, yo soy Débora Ledesma, bienvenidos a Santa Calaca. Somos un negocio de comida mexicana en el corazón de la provincia de Heredia. Estamos ubicados costado norte de la Universidad Nacional, frente al Parqueo de Ciencias y Letras. Le ofrecemos una amplia variedad de platillos, donde nuestra estrella es la popular birria. Podrás encontrar nuestro menú de niños y una fina y cálida atención. Tenés que probar el super taco birrioso, burrito birrioso, 5 tacos de birria con el consomé de la casa. Lo único que podemos garantizar es que quedarás con ganas de regresar. Te invitamos a Santa Calaca, donde la birria te hará sentir un México de verdad. Estamos en la parte final de este programa que estamos dedicando a Cuba con el embajador acá en San José. Embajador, no quiero quitarle mucho tiempo porque lo que usted nos venía diciendo y explicando es muy cierto. Lo que sí me llama la atención, embajador, es esto. A pesar de toda esta mala intención, este maldito bloqueo, digamos, lo que ha hecho Estados Unidos por tratar durante, no sé si son 60, 70 años de querer poner de rodillas a Cuba y no lo ha logrado. Una de las cosas que yo digo es, ¿cómo es posible que un país como el nuestro,
que tiene, digámoslo así, las mejores relaciones con Estados Unidos, no tiene problemas de bloqueo, no tiene problemas de sanciones, aumente diariamente la desigualdad, vea que hemos tenido advertencias de problemas en el suministro eléctrico, hay problemas serios en el suministro de agua, la delincuencia está desatada. Ustedes están haciendo, a pesar y por encima de esa, digamos, mala praxis demoníaca, digamos, que tiene Estados Unidos en relación a Cuba, ustedes tienen todavía la fortaleza, y algo están haciendo ustedes para que Cuba se sostenga a pesar de todo lo que ustedes han tenido que sufrir. Sí, a ver, nosotros, como usted bien decía, esto es una política que la llevan desde el mismo inicio de la revolución. La primera organización contrarrevolucionaria fue creada en Nueva York en enero del año 1959 por un personaje que había sido ministro de Batista, Rafael Díaz Balart, uno de cuyos hijos es actualmente representante de la Cámara en Estados Unidos por el estado de la Florida. Ya tuvo otro hijo más, Lincoln Díaz Balart, que también fue representante a la Cámara. Y desde el mismo inicio de la revolución, bueno, primero, desde antes del triunfo, porque trató de impedir el triunfo de la revolución. Hay una reunión, ahí igualmente ya se desclasificó el documento, del Consejo de Seguridad en Estados Unidos, de diciembre del año 1958, donde comenzaron de cómo evitar el triunfo de Castro. Lo que pasa es que ya era inevitable, no pudieron lograrlo. Intentaron mediante un golpe de Estado a Batista se fue, pero eso fracasó, obviamente, por la fuerza que tenía ya la revolución y la toma de Santa Clara por el comandante Ernesto Guevara, la entrada de Fidel en Santiago después, cuando dijo desde Mafo, golpe de revolución sí, golpe de Estado, ¿no? O sea, pero desde antes ya ellos estaban tratando y eso se acrecentó cuando precisamente, bueno, cumpliremos este año 65 aniversario, ahora el 17 de mayo, de la primera ley de reforma agraria. Eso fue la gota que a los norteamericanos les derramó el vaso, ¿no? Porque la primera ley de reforma agraria, obviamente, a quienes más afectó fue a las empresas norteamericanas radicadas en el país, que dicho sea de paso, la reforma agraria era una cosa que estaba contemplada la eliminación del latifundio en la Constitución del año 1940. Lo que pasa es que nunca se hizo la ley, nunca se aplicó. Ahora muchos hablan de la Constitución del año 1940, incluso algunos dicen que hay que revivirlo otra vez, restablecerla, etc. Pero se olvida que lo primero que hizo precisamente la revolución en su triunfo fue restablecer la Constitución de 1940. Los principios de la ley de la Constitución de 1940, si usted toma la ley establecida por el gobierno revolucionario y toma la Constitución de 1940, verá que son prácticamente similares, salvo con las adecuaciones de momento, porque no había Congreso, el Congreso fue disuelto por Batista, los partidos políticos también los desapareció la tiranía de Fulgencio Batista. Entonces, bueno, sin embargo, pues mucho se habla de eso y mire, qué bueno mencionarlo ahora, pues hay mucha propaganda alrededor de eso, que si en Cuba no hay partidos políticos. Bueno, cuando se restableció la Constitución de 1940, estaba ahí, creo que si mal no recuerdo, el artículo 162, cómo formar los partidos políticos, cómo crear, cómo hacer las elecciones, etc. Ahora, ¿qué ocurrió? En lugar de ir a la lucha política, a la batalla, optaron por hacernos la guerra. Y por eso les mencionaba que desde enero del año 59 fundaron la primera organización contrarrevolucionaria. Y ahí después todo lo que nosotros conocemos, los sabotajes,
las guerras bacteriológicas, la invasión mercenaria del país. Entonces, en esas condiciones, ¿cómo vamos a hacer nosotros unas elecciones? Otros lo han hecho en medio de la guerra y las experiencias han sido bastante amargas. Por suerte nosotros tuvimos, y Fidel tuvo la claridad de no convocar elecciones en esas circunstancias. Después cuando la convocamos, cuando ya logramos vencer la contrarrevolución, porque también fuimos objeto de una guerra sucia como la que hicieron en Nicaragua con bandas contrarrevolucionarias financiadas por la CIA, organizadas por la CIA, entrenados por la CIA, el terrorismo, el uso del terrorismo contra Cuba, donde nos han matado compañeros en el exterior, donde han hecho atentados y han asesinado a personas en nuestro país, donde todavía, aún hoy, desde Estados Unidos están fomentando ese tipo de acciones, grupos radicados en Estados Unidos, fundamentalmente en la ciudad de Miami, que lo han hecho abiertamente, lo dicen, ya hacen llamados a hacer sabotaje, a atacar a las autoridades, a asesinar. Hay algunos que han incluso hasta solicitado invasiones militares a Cuba. Algunos elementos de esos contrarrevolucionarios que radican aquí vinieron aquí a esta embajada, aquí frente a la embajada, pidieron una intervención militar a nuestro país, después se fueron a pedirla también frente a la embajada en Estados Unidos. O sea, esa es la característica de estas personas que están fomentadas, o sea, estimuladas, organizadas, financiadas por el gobierno de Estados Unidos. Y ahí están los documentos. Yo soy capaz de que alguien que me niegue eso, sacarle todos los documentos, ahí están desclasificados los documentos por el propio gobierno de los Estados Unidos. Embajador, en pocos minutos. Eso es una guerra permanente que va desde la guerra económica, pero también desde la guerra mediática a través de las redes sociales, desde el fomento del terrorismo y de acciones contra nosotros. En pocos minutos, embajador, ¿cómo ve Cuba al mundo? Le pregunto esto porque yo siempre he creído, embajador, que desde la desaparición como tal de la Unión Soviética, el mundo necesita nuevamente un equilibrio de poderes. Estados Unidos no puede ser policía, juez, parte, etc. O sea, no puede ser el único que defina quién es bueno y quién es malo. A mí me da cólera a veces cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos dice turistas tengan cuidado si van a Costa Rica o si van a México. Caramba, en Estados Unidos todos los días hay atentados y muertos y entran a los supermercados y se vuelan 20, 30 personas y en las escuelas, ¿quién le advierte a los turistas que van a Estados Unidos? Tengan cuidado si van a un supermercado o si están sus hijos en la escuela porque se meten y matan 20 estudiantes. O sea, todos los días hay cantidad extrema de asesinatos en Estados Unidos. La droga corre por todos los centros de las grandes ciudades. Imposible parar eso. Y lo más grave del asunto es que México paga en parte todo este problema porque le llega armamento pesado a los carteles en México como parte del pago de esa droga que se consume en Estados Unidos. Pero ¿cómo ve Cuba al mundo? ¿Es necesario, es urgente que haya un equilibrio de poderes para ver si acaso, digamos, se frena un poco esta intromisión tan, a veces digo yo, tan fea de Estados Unidos en algunos países, como aquí en Costa Rica también, que hemos tenido que agachar la cabeza en algunos temas, como el tema, por ejemplo, de la salida de Huawei de Costa Rica, que ese es un tema que vamos a tratar con la nueva embajadora de China más adelante. ¿Cómo ven ustedes? A ver, nosotros desde hace mucho tiempo abogamos porque debe existir un nuevo orden económico internacional. Abogamos porque se cumple el derecho internacional, el multilateralismo, y nos oponemos al uso de la fuerza o a la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Obviamente, el mundo atraviesa una crisis multifactorial, una crisis climática, de cambio climático. Sabemos todas las consecuencias que tiene el cambio climático. Ya Fidel, en el año 1992, en la cumbre de Río, alertó
comenzando su discurso diciendo que una especie está en peligro de desaparición, el ser humano, porque el derroche de recursos, el despilfarro de los recursos de una sociedad basada en el consumismo per se, irracional totalmente. Hay un despilfarro irracional. Ahí usted ve, hoy usted compra algo, un aparato electrónico, y ya tiene una fecha de caducidad incorporada y después ya no sirve más. Y entonces el despilfarro es todo cuánto se gasta en propaganda comercial, y entonces cuánto despilfarro hay en la producción de armas, que no, ¿quién es el principal productor de armas en el mundo? Si todos esos cuantiosos recursos se utilizaran en el sector de la salud, por ejemplo, ¿cuántas vidas no se pudieran salvar? Vamos a hacer un segundo programa, embajador. Sin negar los problemas y las dificultades que tenemos. De eso podemos hablar mucho también. Cuando usted tenga gusto. Como de costumbre, muchas gracias y nos vemos el próximo sábado a las 11:30 de la mañana. Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. Muestra la imagen que tienen otros países sobre Costa Rica y hacia dónde nos dirigimos como sociedad. Nuestra misión es presentar de forma clara, directa y atractiva la realidad de un mundo dinámico y cambiante y cómo enfrentarla para lograr el tan ansiado desarrollo con justicia social. Mostramos la importancia de la cooperación internacional, las relaciones comerciales, aportes y asistencia que brinda el honorable cuerpo diplomático y consular acreditado en Costa Rica y de nuestros representantes en el exterior.